¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Franco Mastantuono, la nueva perla que acaba de contratar el Real Madrid. Vamos a estar hablando si es verdad que vale los 63 millones de euros que terminó pagando el Real Madrid por él, un jugador que aún está en la Liga Argentina y que con esto se convierte en el fichaje más caro de esta liga. Franco Mastantuono ya había dado de qué hablar desde el año pasado. A los 16 años, cuando debutó con River Plate, ya había dado de qué hablar. Se hablaba de mucho interés de muchos equipos. El Real Madrid desde el principio estuvo interesado, pero parecía muy temprano para poder empezar a hacer una puja por este jugador. Y poco a poco se ha ido consolidando en el primer equipo de River Plate, tanto así que ya es un titular indiscutible. Me parece que por momentos empieza a ser el mejor jugador de River Plate, si no es que ya lo es. Definitivamente un jugador con 17 años, me parece que tener esa característica de echarse el equipo al hombro y empezar a crear fútbol para ellos, definitivamente no es nada fácil y en el que podría ser tranquilamente uno de los mejores clubes en Sudamérica. En estos momentos está jugando como extremo derecho, de ahí parte para poder centralizarse y disparar con izquierda porque su perfil es zurdo. Me parece que lo de Franco Mastantuono poco a poco ha ido evolucionando. Es un jugador que en estos momentos necesita esa regularidad para seguir evolucionando y no sé si el Real Madrid se la va a poder brindar. Un jugador que desde mi punto de vista sus principales características es la visión de juego, la personalidad para querer el balón, evidentemente la garra que se necesita para poder competir en Argentina. Sabemos que es una liga en la que se va mucho a los pies y en lo que hay que tener personalidad para poder aguantar a los jugadores. Definitivamente Mastantuono lo tiene. Ahora con su llegada en el Real Madrid no creo que vaya a tener ese mismo rol, evidentemente de un día para otro no se lo van a cambiar, pero me parece que lo de Mastantuono se empieza a manejar un poco más por el centro del campo. En estos momentos es extremo derecho en River, pero no tiene esa habilidad que por ejemplo los extremos del Real Madrid sí la tienen, como Brahim, Vinicius, Rodrigo. Me parece que tiene un juego un poco más para centralizarse, ya sea la posición de Bellingham o por momentos un poco más atrás. Yo la verdad es que considero que Mastantuono podría un poco retrasar su posición, más o menos lo que hacía Toni Kroos. Él empezó como mediocentro ofensivo, poco a poco fue recorriendo su posición hacia atrás para con su visión crear fútbol desde atrás, sacar el balón limpio, y me parece que Mastantuono tiene esas características porque en Argentina necesitas esa garra para poder defender. Mastantuono creo que lo tiene y a la hora de crear fútbol me parece que lo puede hacer de muy buena manera. También creo que le puede aportar mucho la altura que tiene para no ser débil físicamente y en el centro del campo de poder competir con lo que se tiene que competir en las ligas europeas. Muchas veces son jugadores muy altos que físicamente te pueden sacar en cualquier jugada y Mastantuono creo que puede compensar eso muy bien. Yo creo que sería la mejor opción para el Real Madrid poco a poco empezar a retrasar su posición para convertirlo en un Toni Kroos que ya empieza a ser un medio centro. Por ahora me parece que extremo derecho o medio centro ofensivo va a ser su posición y me parece que tiene una competencia muy fuerte en la que en el Real Madrid va a ser muy difícil que sea titular. A pesar de las críticas que ha tenido Rodrigo, es un jugador espectacular que le puede brindar mucho desequilibrio al Real Madrid desde la banda y aparte le aporta equilibrio a la hora de defender porque por la otra banda Vinicius prácticamente no defiende nada. Se habla de que con Xabi Alonso se les va a pedir que defienda más tanto a él como a Mbappé, pero vamos a ver qué termina pasando dentro del terreno de juego. En estos momentos es muy complicado que Mastantuono llegue como titular. Eso es lo que se ha venido especulando, que podría llegar a ser titular. Me parece que está en la misma situación en la que llegó Arda Güler en su momento. Se hablaba que era una joya espectacular, pero poco a poco se tiene que ir adaptando al juego del Real Madrid. Arda Güler hasta los últimos partidos de la temporada pasada me parece que brindó su mejor versión dentro del Real Madrid y eso que ya es el segundo año. Con Franco Mastantuono me parece que eso puede ser bastante más apresurado,
pero definitivamente para llegar a ser titular en el Real Madrid va a ser muy difícil. Aparte de que tiene a Rodrigo por esa banda, también Brahim y Güler pueden jugar tanto en esa banda como mediocentros ofensivos en la posición de Bellingham. En estos momentos, aún sin demostrar nada más tanto dentro del Real Madrid, me parece que llega por detrás de ellos y a tratar de demostrar que puede estar al nivel de la primer plantilla para que se le empiece a considerar como un recambio dentro del cuadro del Real Madrid, que evidentemente es muy complicado. Ya en el centro del campo es más difícil todavía por toda la cantidad de jugadores que tiene el Real Madrid para esa posición, y se habla de que podría estar llegando otro más. Vamos a ver qué termina pasando en este mercado de fichajes en el Real Madrid, porque de momento inició muy movido. Ya tienen a Hausen, a Alexander Arnold y ahora Mastantuono, a la espera de que pueda llegar Carreras, y vamos a ver si contratan otro medio centro. Ya con eso estarían cerrando su plantilla de cara a la siguiente temporada, que de momento ha sido muy movido. Franco Mastantuono no se va a incorporar al Real Madrid luego. Se va a incorporar al Real Madrid hasta agosto, después del Mundial de Clubes. Va a jugarlo con River Plate este Mundial de Clubes, va a ser el último momento en que va a estar con River, y después ahora sí va a estar con el Real Madrid. Buen escaparate en el Mundial de Clubes para que pueda demostrar de lo que está hecho y empezar a escalar posiciones para poder competir con todos los jugadores que tiene el Real Madrid. Mastantuono es un jugador que costó 63 millones de euros. Para mí creo que sí vale esos 63 millones de euros. Creo que el Real Madrid hizo bien contratándolo, porque a pesar de que es un jugador muy joven y que puede pasar cualquier cosa, una gran apuesta que no solamente se puede dedicar a jugar como extremo derecho, en el que yo considero que se puede centralizar su posición para poder crear mucho más fútbol desde el centro, porque yo creo que los extremos del Real Madrid deben de ser bastante habilidosos y sobre todo bastante rápidos, algo que Mastantuono no tiene, pero evidentemente la creación del fútbol que tiene en su cabeza creo que le puede brindar mucho al Real Madrid. Yo considero que es muy justificado lo que terminó pagando el Real Madrid. El Paris Saint-Germain se quedó al límite de poder contratarlo. Parecía también que se había asustado un poco por todas las tasas que tenía que pagar. Se hablaba de que la cláusula eran 45 millones, pero después tenían que pagar todas las tasas y llegaba a rebasar los 60 millones de euros. Ahí es cuando entra el Real Madrid y lo termina ganando. Definitivamente Franco Mastantuono apunta a grandes cosas dentro del Real Madrid a pesar de ser tan joven, y vamos a ver en qué termina esta historia. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Creen que Franco Mastantuono vale los 63 millones que terminó pagando el Real Madrid por él, o no vale esa cantidad? También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.